están todos? Bienvenidos esta vez al programa de Buena Salud con Alex Silva. Esta vez vamos a hablar de algo que nos han venido preguntando bastante en los programas anteriores, que lo hemos desarrollado en forma general y que muchos pacientes sufren, que genera o que tiene que ver mucho con dolor de espalda. Y vamos a hablar de la listesis. ¿Qué es una listesis? Pero dentro de la listesis, porque hemos hablado en programas en general de la listesis en general, el día de hoy vamos a hablar de la retrolistesis. ¿Qué es la retrolistesis? Realmente, ¿cómo afecta a tu salud? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te debes tratar cuando tienes una retrolistesis? ¿Quiénes son los profesionales realmente que están a cargo de tratarte, de mejorar este tipo de disfunción en la columna? Pues todo esto lo vamos a saber el día de hoy. Así que todos sean bienvenidos a este programa Buena Salud con Alex Silva. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy Alex Silva y voy a estar a cargo el día de hoy día 9 de la noche, viernes 9 de la noche, de explicarte un tema más de los que ya te tenemos acostumbrados todos los viernes a las 9 de la noche, que es ayudarte a mejorar, ayudarte a estar, a tener una mejor calidad de vida, ayudarte a resolver muchas dudas referentes al dolor, muchas dudas referentes a diferentes problemas musculoesqueléticos y que tienen que ver directamente con la fisioterapia. Recuerda que la fisioterapia es una alternativa de todos los tratamientos médicos, no invasiva, y que resuelve, pues yo diría que el 99.9% de los problemas musculoesqueléticos. Antes, muchos de los problemas que hoy en día se ven en fisioterapia se resolvían a menudo con cirugías. Hoy no, hoy tienes la oportunidad de, si realmente estás en manos de un buen profesional, pues de mejorar tu condición, resolver tu problema y estar muy bien de salud. Así que el día de hoy vamos a hablar de la retrolistesis. Vamos a venir a unos instantes para desarrollar todo el programa. Recuerda que nuestro programa tiene 3 bloques y un último bloque de los tips. En esto vamos a ver qué es la listesis, cuáles son las características y al final qué puedes hacer y qué no debes hacer en este tipo de condiciones. Así que quédate con nosotros en tu programa Buena Salud con Alex Silva, que dentro de los bloques que vienen en unos instantes vamos a poder ayudarte a resolver todas las dudas que tengas. Nos vemos en unos instantes. Para ese molesto dolor, inflamación e hinchazón, Fisioplus Forte 2% Gel te ofrece un rápido y prolongado alivio para el día a día. Aplícalo frotando en articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. Fisioplus Forte 2% Gel, satisfacción por recuperarte. Venta sin receta médica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a su programa Buena Salud con Alex Silva. Como les decía anteriormente, vamos a hablar el día de hoy de un tema que cada vez es más frecuente, cada vez es más común y que nos han hecho muchas consultas a través de las redes, a través de los programas que venimos desarrollando, y vamos a hablar de la retrolistesis. Para eso he traído una maqueta, que es la que me acompaña siempre en los diferentes programas. Pero para hablar de una listesis, lo primero que tenemos que hablar es de las curvaturas en la columna vertebral. El día de hoy vamos a hablar de la retrolistesis, pero en la columna lumbar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en la columna lumbar. Primero empezar diciéndote que la columna lumbar, en otras palabras, la cintura, debe tener una curvatura. Así es como nacemos, así es como crecemos, así es como vamos evolucionando, o mejor dicho, vamos madurando. Desde que nacemos hasta la edad adulta se va a formar una curvatura en tu cintura, en tu columna lumbar. ¿Qué curvatura es esa? Pues esta de acá, la voy a poner así. Es como una C, ¿Qué se llama eso? Una lordosis. Entonces recuerda, tu columna lumbar o en la cintura debes tener una curva como una C, ¿Qué se llama eso? Se llama una lordosis. Eso es lo normal que deberíamos tener todas las personas. Alguna pregunta que me puedes hacer por eso, ¿y por qué es interesante estas curvaturas? ¿Por qué en nuestra columna
debe haber curvaturas. Obviamente en la columna dorsal y en la columna cervical debe haber otras curvaturas, que no lo vamos a tratar en este momento, pero sí es importante que sepas por qué. ¿Por qué es importante tener estas curvaturas? Sobre todo ahora la columna lumbar, que la vamos a hablar. Es importante que tengamos estas curvaturas porque a través de estas curvaturas todo el peso, toda la carga que se produce de nuestro cuerpo se van a compartir, se van a distribuir, ¿dónde? En estos discos intervertebrales. En estos discos intervertebrales se van a dividir, se van a compartir, se van a dividir todo el esfuerzo que va a caer, toda la carga que va a caer en todas mis vértebras. Si no tuviéramos esta curvatura, pues toda esa carga de mi peso, de mi masa muscular, va a caer directamente y de forma inadecuada en estos discos intervertebrales y como consecuencia voy a tener algún tipo de problema, algún tipo de patología. Entonces, resumamos. En la columna lumbar vamos a tener una curvatura. ¿Cómo es esa curvatura? Pues esa curvatura va a ser como una C, ¿de acuerdo? Como una C. ¿Qué se llama esa curvatura? A esa curvatura se llama lordosis, ¿de acuerdo? ¿Todos tienen una lordosis? Todos tienen una lordosis. Unos más que otros, unos son más quebrados que otros, pero todos debemos tener una lordosis que se llama en la columna lumbar. ¿Para qué es importante? Para que el peso se distribuya equitativamente en toda mi columna vertebral. Entonces es importante, es saludable, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta curvatura se altera? Puede ser que se incremente o puede ser que desaparezca. Ya sea que se incremente o se aparezca, eso va a ser dañino para mi espalda. Por tanto, obviamente me va a generar algún tipo de dolor, alteración o problema, ¿de acuerdo? Entonces, quedó claro en este bloque decir que mi columna vertebral, sobre todo en la zona lumbar que vamos a tratar el día de hoy, debe haber una lordosis que va a generar una redistribución de las fuerzas en mis vértebras. Y eso es lo importante y eso es lo que tengo que saber. Conociendo eso, en el siguiente bloque vamos a hablar de qué es la retrolistesis, ¿de acuerdo? Porque esa retrolistesis, que vamos a hablar en el próximo bloque, está relacionado a esta curvatura, está relacionado a estas vértebras. Así que venimos en un instante para explicarte realmente qué tiene que ver esa retrolistesis con esta curvatura. Venimos en unos instantes. Seguimos acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Pues un gusto tenerte acá. Si recién te conectas, qué bueno. Recuerda que estamos todos los viernes a las 9 de la noche en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Tanto en Facebook como en YouTube, pues encuéntranos con Buena Salud con Alex Silva. Vas a encontrar diferentes temas, diferentes programas relacionados a los problemas musculoesqueléticos. O sea, problemas musculares, ligamentarios, tendones, vértebras, problemas en diferentes áreas, problemas en el cuello, problemas en la zona lumbar, problemas en los hombros, problemas en los pies, en los tobillos, etc. Todos los problemas asociados a problemas musculoesqueléticos lo vas a tener acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva, tanto en Facebook, en Instagram, como en YouTube. Bien, estábamos hablando entonces de que en este bloque vamos a explicar qué es la retrolistesis. Y explicábamos en el primer bloque que todos nosotros tenemos una curvatura. Pero ¿cuál es la curvatura de la cintura? Pues la curvatura de la cintura debe ser como una C. Y a esa curvatura, ¿cómo la llamamos? Pues la llamamos lordosis. ¿Y qué es la listesis entonces? Y la retrolistesis. Pues vamos a explicarlo. Si yo tengo mi columna en esta parte, todas las vértebras, estas son las vértebras, voy a señalar vértebra, 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 disco, todo lo que ven en forma de amarillo, son los discos intervertebrales.
Entonces la columna está formado por vértebras y entre cada vértebra va a haber unos discos que se llaman los discos intervertebrales. Pero hay una característica importante, que estas vértebras todas tienen que estar alineadas. Estas vértebras todas tienen que estar alineadas. Pero ¿qué pasa en una listesis? Una listesis es un desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la vértebra ya no está alineada. Una de ellas se desalinea. Una de ellas no está alineada. Significa que una de estas vértebras se va para adelante o se puede ir para atrás. O sea, se va para adelante o para atrás. Y ahí estamos hablando de una listesis. O sea, uno de estos huesos color blanco que ven ustedes aquí, se desplazó. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia adelante. O se desplazó hacia atrás. Esta columna, si ustedes la están viendo acá, la están viendo de perfil. Adelante, atrás. Entonces, esta listesis, la listesis es el desplazamiento de una vértebra hacia adelante, hacia atrás. Puede ser lateral también, pero vamos a quedarnos ahí, anterior o posterior. Pero hoy día vamos a hablar de la retrolistesis. Entonces, si el desplazamiento de una vértebra, que puede ser anterior, que puede ser posterior, en este caso nada más, vamos a decir que la retrolistesis, literal, retrolistesis, es el desplazamiento de una vértebra hacia atrás. O sea, esta vértebra se va para atrás. En relación a las otras, por supuesto, no es que todas se van, una de ellas se va para atrás. A eso se llama una retrolistesis. Retrolistesis. O sea, que la retrolistesis es el desplazamiento de una vértebra, no de las vértebras, de una vértebra hacia posterior. Oye, Alex, ¿y eso me trae un problema? Por supuesto. ¿Por qué el desplazamiento de una vértebra hacia atrás te va a traer un problema? Porque voy a ponerlo esto en la cámara. Si te fijas, vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco. Entre cada vértebra y vértebra, ¿qué hay? Hay aquí algo amarillo que sale. Ese amarillo que sale son los nervios. Nervio, nervio, nervio. ¿Y esos nervios a dónde van? Esos nervios van ¿hacia dónde? Hacia las piernas. Si una de estas vértebras se va para atrás, ¿qué va a pasar con este nervio? Lo va a presionar. ¿Y qué va a pasar si una vértebra presiona el nervio? Vas a tener diferentes síntomas, ¿de acuerdo? Que te van a generar algunas molestias. Entonces, el bloque, o este bloque, era para aclarar que es una listesis. O sea, la listesis es el desplazamiento, la retrolistesis, desplazamiento de una vértebra hacia posterior. ¿Y qué va a generar? Me va a generar un daño. ¿Por qué? Porque va a comprimir, ¿qué cosa? Va a comprimir un nervio. ¿Cuáles son los síntomas de esta retrolistesis? Pues lo vamos a ver en el siguiente bloque. Así que quédate con nosotros para ver cuáles son los síntomas de esta retrolistesis y qué no o qué sí deberías hacer cuando tienes una retrolistesis. Quédate con nosotros que venimos en unos instantes acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Para ese molesto dolor, inflamación e hinchazón, Fisioplus Forte 2% Gel te ofrece un rápido y prolongado alivio para el día a día. Aplícalo frotando en articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. Fisioplus Forte 2% Gel, satisfacción por recuperarte. Venta sin receta médica. Bien, seguimos acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Este bloque es para explicar, ya habíamos explicado en el bloque anterior, qué es una retrolistesis. Ahora vamos a explicar cuáles son los síntomas y qué tipos de retrolistesis hay, ¿cierto? Porque cuando nos preguntan al programa o a los medios donde nosotros hacemos los programas, nos dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer en una listesis? ¿Y qué no puedo hacer? Pues lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, mucho va a depender de qué, del grado de listesis. O sea, ¿hay grados de listesis? Por supuesto que hay grado de listesis. Y también depende de eso, vas a tener la sintomatología. Vamos a ver.
Tengo la columna ahí, me voy a acercar a la cámara para poder explicarte. Esta es la columna vertebral, ¿cierto? Toda, y esta es una vértebra. Voy a poner mis dedos en estas dos vértebras de acá. Ahí, perfecto. Si esta vértebra de acá se puede desplazar hacia adelante o se puede desplazar hacia atrás. El grado de una listesis se mide en el porcentaje de desplazamiento que tiene una vértebra sobre otra. De nuevo, el grado de una listesis se mide entre el porcentaje de desplazamiento que tiene entre una vértebra u otra. Por ejemplo, si esta vértebra de acá se desplaza hacia atrás la tercera parte o un tercio de la de abajo, significa que es grado 1. Si se desplaza hacia atrás hasta la mitad de la otra vértebra, es grado 2. Si pasa la mitad o la tercera parte, es grado 3. Y hay un grado 4 cuando se desplaza totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, grado 1, si la vértebra se desplaza solamente el 25%. ¿De qué? Del ancho de la otra vértebra. Grado 2, si se desplaza el 50%. Grado 3, si se desplaza el 75%. Y un grado 4, si se desplaza todo. ¿Es importante? Claro que es importante, porque si esta vértebra se desplaza completamente hacia atrás, pues va a comprimir nervios. Si es bien alto, un poco más arriba va a comprimir la médula, ¿cierto? Y te puede generar una paraplegia o simplemente para que entiendas que no podrías mover las piernas, depende del nivel. O sea, sí es importante. Si es un grado 1, que se desplazó un poquitito hacia atrás, nada más, pues probablemente no te genere tanto daño. Pero si es un grado 2, entrando a un grado 3, es probable que te genere un daño tremendo. Entonces, la retrolistesis y los síntomas de esta va a depender del grado de desplazamiento. ¿Cuántos grados de desplazamiento tenemos? 4, ¿cierto? El primero se desplaza 25%. Grado 2, 50%. Grado 3, 75%. Y grado 4, si se desplaza totalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué síntomas vas a tener? Pues va a depender del grado. Pues si es el grado 1, puede ser solamente un dolor pequeño en la zona lumbar, o sea, en la misma zona de la espalda. Pero si es un grado 1 entrando a 2 o un poco más de 2 que ya comprime el nervio, si ya comprime el nervio, el dolor probablemente se vaya hasta las piernas. Tengas adormecimiento, vas a tener hormigueo. Si es grave, vas a tener pérdida de fuerza, alteración de los reflejos. O sea, ya va a haber una cosa mayor, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabes? Te preguntarás, ¿y cómo sé? Si yo tengo una listesis y no me han dicho qué grado tengo. Pues la listesis, el grado de desplazamiento se evalúa en un examen de diagnóstico que habitualmente te lo manda el neurocirujano. ¿Cuál es? Es la radiografía funcional. Entonces tú con una radiografía funcional podemos determinar qué grado de desplazamiento tienes. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿De acuerdo? Se puede recuperar, se puede aliviar, se puede tener una calidad de vida con una listesis. Pues sí, totalmente sí, va a depender de los grados. Quédate con nosotros, en el siguiente bloque te vamos a explicar qué tipo de tratamientos o qué se puede hacer, en todo caso, de acuerdo al tipo de grado de retrolistesis que tenga. Así que vamos a ver las técnicas, de repente, el tratamiento fisioterapéutico. Así que quédate con nosotros para que te enteres de todo eso. Nos vemos en unos instantes. Si tienes un accidente o necesidad urgente de un corsé, collarín, muletas o más, Ortopedia Técnica Peruana, especialista en diseño, confección y fabricación de ortesis, prótesis y diferentes ayudas biomecánicas, está a tu servicio. Enviamos tu producto a domicilio, centro laboral o centro médico. Nuestros productos son distribuidos tomando en cuenta todo el protocolo de protección e higiene recomendado en estos tiempos.
Hola, ¿cómo están? Seguimos acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Este bloque era para decirte, explicarte, para hacerte conocer qué se puede hacer en una retrolistesis. Vamos primero con lo que no debes hacer, ¿de acuerdo? Si tu vértebra en una retrolistesis se fue para atrás, se desplazó hacia atrás, significa que no puedes hacer ningún movimiento que la vértebra se vaya más para atrás. ¿Cuáles son esos movimientos? En términos generales, son todos los movimientos que hagan que tu columna se incline hacia adelante. O sea, así. No puedes hacer ninguno. Algunos ejemplos. Sentarte en sofás blandos. Número 1. Número 2. Sentarte en sofás bajos. Número 3. Agacharte hacia adelante sin doblar las rodillas. Inclinarte hacia adelante para coger los pies con las dos piernas separadas sin doblar las rodillas. Llevar las rodillas al pecho. Algunos tratamientos, cuando tienes un dolor lumbar y no sabes que tienes una retrolistesis, te dicen, ya vas a estirar la columna. Y te dicen, ¿cómo estiras la columna? Ya llevas una rodilla al pecho, la otra rodilla al pecho, ahora las dos rodillas al pecho, ¿cierto? Como en esta imagen que está, que la voy a poner para que sepas a lo que me estoy refiriendo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este movimiento? Ese movimiento va a hacer que la columna haga esto. O sea, que la vértebra se vaya más hacia ¿dónde? Más hacia atrás, cosa que no debes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué movimientos no debes hacer? Ya sabes, pues no debes hacer movimientos donde tu columna se incline hacia adelante, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante, ¿qué causas o qué factores van a generar mayor molestia o van a generar que esta retrolistesis se incremente? Pues movimientos de giros, o sea, muchos giros en la columna vertebral, algún tipo de ejercicio que implique giros, ejercicios que impliquen movimientos hacia adelante de la espalda, por ejemplo los abdominales, los comunes, los crunch que normalmente hacíamos, el sobrepeso. Si tú tienes sobrepeso, realmente lo que estás haciendo es dándole mayor carga a esa vértebra que se está yendo para atrás. Entonces, si le pones 5, 10, 15 kilos, le aumentas, pues la vértebra se va a ir más hacia atrás. Así que los síntomas se van a incrementar. Si no bajas de peso, no va a haber terapia que te alivie, ¿de acuerdo? Esos son algunos de los factores que tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no tomas en cuenta estos factores, lo que va a pasar es que los síntomas se van a incrementar y va a llegar un momento que no puedes pararte. Un momento que simplemente tus piernas se van a adormecer y si no se adormecen, pues vas a tener falta o debilidad muscular y esa debilidad muscular obviamente te va a limitar para que puedas hacer tus actividades normales. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué sí debes hacer? ¿Qué cosas debes hacer en una retrolistesis? Pues todo el entrenamiento o toda la rutina o el tratamiento de fisioterapia se va a basar en 3 cosas. Número 1, pues vamos a tener que desinflamar la zona. Número 2, vamos a tener que estabilizar la zona. ¿Qué significa estabilizar? Pues hacer ejercicios que fortalezcan los abdominales y la espalda y los glúteos para dar una buena faja muscular en la zona. Si hay mucho dolor al inicio, lo vamos a sostener a través de una faja lumbar. ¿Para qué? Para que sostenga mientras nosotros trabajamos la parte muscular. Esos 3 factores lo vamos a tener que hacer en fisioterapia. Obviamente son rutinas que nosotros trabajamos dentro del tratamiento que también van a estar complementados con flexibilizar algunos músculos que pueden estar acortados y que pueden hacer que obviamente haya mayor movilidad en el segmento que se está desplazando hacia atrás. O sea que es importante determinar el grado de listesis que tiene. ¿Cuándo funciona la fisioterapia? En los más de 20 años de experiencia en fisioterapia que tengo, pues el grado 1, el grado 2 y al final, digamos, entrando el grado 3, casi las primeras
3 partes van a responder a fisioterapia. Sobre todo el grado 1 y grado 2 responden bastante bien. Los que ya entran a un grado 3, ya están en grado 3 y están entrando a grado 4, habitualmente no responden a fisioterapia. Alguien que te diga, no, es que la fisioterapia va a regresar la vértebra a su sitio, es mentira, te está engañando. O sea, que ten cuidado con eso. Entonces te preguntarás, ¿qué hace la fisioterapia? ¿La fisioterapia hace que la vértebra regrese a su sitio? No, no hace que la vértebra regrese a su sitio. Lo que hace es estabiliza para que la vértebra no se mueva más y se mantenga ahí y no tengas dolor y tengas una buena calidad de vida. Pero si ya tienes un grado 3, 4, obviamente tienes que pasar por el especialista, que en este caso es el neurocirujano, para ver realmente cuánto está afectando ese grado 3 o 4. Si es 4, definitivamente no vas a pasar por fisioterapia, vas a pasar de frente a neurocirugía. Si es grado 3, pues probablemente pases primero por fisioterapia y después pases con un neurocirujano. Al final el neurocirujano te va a decir realmente cuál es el procedimiento adecuado, invasivo para ese tipo de lesión. Y lo que sí es importante es que si tienes un grado 3 o 4 y pasas por una cirugía, es importante que después de la cirugía tengas una fisioterapia. Los profesionales, los neurocirujanos que están altamente capacitados en entrenamiento para este tipo de procedimientos quirúrgicos, habitualmente trabajan con fisioterapia. Si alguien te dice, te vas a operar y no haces fisioterapia, pues yo lo pienso 2 veces, porque realmente hoy en día profesional neurocirujano que no mande a fisioterapia es rarísimo. Y si no te lo manda, pues ahí me quedo pensando a ver qué está pasando ahí. No quiero hablar mal de nadie, pero sí tendría yo, si fuera mi caso, pedir una segunda opinión. ¿Por qué? Si no haces fisioterapia en una listesis por la que fuiste operada, tus músculos no se van a recuperar, número 1, vas a tener dolor, número 2, vas a tener inestabilidad y finalmente vas a tener limitación para las actividades de tu día a día. Así que es importante, si has llegado a un grado 3 y 4 y te operaste, que hagas una fisioterapia, pero una fisioterapia especializada. No es cualquier fisioterapia. Si fuiste operado, pues la fisioterapia postoperatoria tienes que ser manejado por un especialista. No es la fisioterapia común y corriente. Bien, espero realmente que te haya ayudado el día de hoy. Espero que haya solucionado algunas dudas y pues las que no, pues tienes los medios, pues haznos la consulta que nosotros te estamos respondiendo lo antes posible. Espero que tengas un lindo fin de semana. Estamos viernes, mañana sábado, domingo, así que pases un excelente fin de semana. Además, decirte que te sigas cuidando. Síguete cuidando porque este tema del COVID sigue infectando a mucho más personas y tenemos que estar preparados, tenemos que cuidarnos, realmente tenemos que cuidarnos, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos. Si tenemos que trabajar, pues hay que hacerlo, porque obviamente dependemos de nuestro trabajo, pero así como dependemos de nuestro trabajo, tenemos que cuidarnos. Hay que exagerar en nuestra protección, no importa, exageremos en nuestra protección, no interesa, pero lo importante es que obviamente no nos contagiemos, porque si nos contagiemos vamos a contagiar a nuestra familia y los que trabajamos en salud, si nos contagiamos vamos a contagiar a todos nuestros pacientes. Así que vamos a cuidarnos, vamos a esperar que esto vaya pasando, va a haber muchos meses que vamos a estar con esto, así que hay que tomar las medidas del caso. Un abrazo fuerte, que tengas un lindo fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Un abrazo fuerte.